tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder
llegar hasta sus hogares. Esta noche queremos orar y pedir la dirección del Señor. Soberano Señor que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de poder clamar a ti, de poder estar ante tu presencia. Necesitamos siempre tu respaldo y la guianza del poder de tu Espíritu Santo para poder hablar, oh Dios. ¿Quién es el hombre para que tú le visites? Necesitamos de ti. Necesitamos, oh Dios, que seas tú el que hable a nuestros corazones y que nos dé esa fortaleza que necesitamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche queremos leer la palabra del Señor en el Salmo 18, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. La palabra del Señor siempre es una palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y en este momento leemos esa palabra de ánimo, de fortaleza, de libertad, de confianza, de seguridad. Es lo que leemos en este salmo. Esta palabra es maravillosa porque viene a confortar, a fortalecer nuestra vida y precisamente nos da ánimo de poder continuar y de poder servirle al Señor. La pregunta es, ¿creemos esta palabra o solo la leemos? Debemos de hacer nuestra esta palabra. No leerla nada más por pasar o por tener en nuestra disciplina una lectura diaria. Debemos de hacer nuestra esta palabra. Debemos de vivirla. Debemos de confiar en el Señor y que esa palabra sea una realidad en nuestra vida. Hago la pregunta porque hay mucho pueblo del Señor que cree más lo que oye y no le pone atención a la palabra y no le da importancia necesaria para poder ser guiados por esta palabra que hemos leído. Por esa palabra que viene y fortalece nuestro corazón. Hoy en día sabemos que hay pueblo con temor, con miedo y hasta con pánico. ¿Qué del mañana? Cada uno de nosotros como creyentes que somos, debemos de descansar, debemos de depender del Señor para poder ser hombres de fe. Hombres que le creamos al Señor, hombres que traslademos esa fortaleza a aquel que no cree en el Señor. Es importante que analicemos lo que la palabra del Señor nos dice en los siguientes versículos. Que la palabra del Señor pueda ser entendida por el pueblo, que esa palabra que nosotros sabemos que es viva y eficaz, al momento de leerla, la podamos hacer nuestra. Leemos en Mateo del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 2 del libro de Mateo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí vemos en estos versículos algo importante, que Herodes hace la pregunta a los que conocen realmente, según él, las Escrituras. Herodes llamó a los entendidos, a los que sabían que podía darle una respuesta de lo que él estaba preguntando. Y le preguntó a los principales sacerdotes y a los escribas. Y la respuesta es correcta porque ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. El punto es que ellos conocen, ellos saben. Y aquí nosotros vemos en el versículo 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, hay una noticia, y una noticia buena, que ha nacido el Salvador, pero no una buena noticia para Herodes. Pero el punto al que quiero llamar la atención es que ellos conocían, ellos sabían y ellos dieron la respuesta correcta. Sin embargo, el hecho de leer, el hecho de conocer, no necesariamente se hace realidad en la vida del creyente. Ellos conocían dónde estaba escrito, pero no conocían a Cristo. Al ver que las Escrituras se cumplían, ellos debieron de haberse dado cuenta de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, de quien estaba escrito en aquellas profecías. El libro de Isaías lo narra muy bien y ellos son conocedores de lo que estaba escrito. Sin embargo, no necesariamente por saberlo, por conocerlo, se va a hacer una palabra viva en nuestra vida. Se hace necesario que nosotros tengamos la luz del Espíritu, la guianza de Dios, para que cuando nosotros leamos esa palabra, la podamos entender. ¿Qué realmente el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que Dios habla? Y que nosotros le pongamos atención a la palabra del Señor. No se percataron aquellos hombres que estaban dando la respuesta a Herodes, que era el Mesías. No reconocieron ni aceptaron al Señor. Conocían la Escritura, pero excluían al Mesías. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Recitar las Escrituras y recitar sus enseñanzas lo pueden hacer, pero no necesariamente conocen a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y no tiene mucha gente la guianza del Espíritu Santo para que al momento de leer la palabra tengan la luz, podamos escuchar ese mensaje que transforma, ese mensaje que Jesucristo quiere que cada ser humano entienda. El hecho de leer la Escritura no es meramente un libro de información, es un libro donde es la verdad del Señor, es el manual que el Señor ha dejado para que el ser humano se instruya para poder entender y conocer y agradar al Señor de todo aquello que Él demanda. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida y su Espíritu Santo debe de guiarnos. La palabra del Señor, como lo hemos dicho, no es simplemente un material de lectura, es algo más, es la palabra que sacia la sed, que sacia el hambre espiritual,
que esa palabra que hemos leído, que esa palabra que nos sustenta, que nos mantiene, es la palabra a la cual debemos de hacerle caso. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, nos lo dice Juan en el capítulo 6 y versículo 63. La palabra de Dios es vida. Hemos ministrado a personas que están enfermas y se han sanado porque esa palabra lleva vida, porque esa palabra deshace cualquier enfermedad y cualquier obra del enemigo. Pero hay algo importante que nosotros debemos de tener y de realizar para que esa palabra sea eficaz. Debemos de creer, debemos de tener confianza en el Señor y en su palabra para que esa palabra sea realidad. Conocemos también que la palabra dice que al Señor Jesús no le fue fácil hacer muchos milagros en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era duro de servicio. Y no es algo diferente a nosotros. Nosotros también tenemos mucha incredulidad y por eso se hace necesario reflexionar en la palabra para que esa palabra pueda hacer la obra en nuestra vida, que nosotros le creamos al Señor. La palabra en Efesios en el capítulo 1 y versículo 17 dice, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos de analizar, debemos de leer qué es lo que dice esta palabra para nuestra vida. Nos habla que os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, no podemos leer la palabra y no quedarnos únicamente ahí, que el Señor nos ayude a que esa palabra sea revelada para que nosotros podamos conocerle a Él, para que nosotros tengamos un desarrollo, un crecimiento espiritual, que no únicamente nosotros leamos por leer y que salgamos del día a día. Debemos de leer esa palabra para que nuestra vida pueda tener un desarrollo y un crecimiento en el Señor, para conocerle cada día más y más. No es únicamente como agarrar el periódico, tomar una revista y leer y que nos informemos sobre cualquier artículo. La palabra del Señor es algo que llena nuestra vida, es algo que hace y hace muy bien la diferencia. Debemos de amar esa palabra del Señor, debemos de hacer nuestra esa palabra y que el Señor nos ilumine a través de su Espíritu Santo para conocer aquellos secretos, aquellas profundidades que Él quiere que nosotros podamos conocer. Hoy en día nosotros vemos que hay temor, que hay miedo e incluso hay pánico en mucho creyente. ¿Por qué hay pánico? ¿Por qué hay miedo cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Él nos ha dado seguridad, nos ha dado confianza en su palabra y somos salvos. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados de muerte a vida y hemos caminado en esta palabra. Pero muchas veces, como el pueblo de Israel, se nos olvida que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Es necesario que dejemos esa incredulidad, es necesario que dejemos de escuchar qué dicen allá afuera. Debemos de ponerle importancia a la palabra del Señor. El temor, el miedo y el pánico se han apoderado de mucho creyente. Y el creyente
confiesa y dice, es que siento tal cosa, es que creo que tengo el COVID, es que mire, tengo tal síntoma. Reprenda al diablo, reprenda esa enfermedad y échela fuera. Viva la vida que el Señor nos ha dado. Debemos de tener confianza, debemos de creerle al Señor que Él llevó nuestras enfermedades. Él pagó el precio. Él cuando fue a la cruz del Calvario clavó ahí toda obra de Satanás. Y Satanás no tiene absolutamente nada en nosotros. Nosotros somos libres de cualquier enfermedad y si por alguna razón llega, el Señor puede obrar y sanarnos. Pero también nosotros debemos de poner la atención y de guardar todas aquellas restricciones que se nos llama a que nosotros mismos nos cuidemos. Nosotros debemos de tener esa confianza en el Señor. Debemos de respetar aquellas normas que se nos dicen que cumplamos. Lavarnos las manos. Si no hay agua, aplicarnos gel. De poner nuestra mascarilla. De no salir si no es necesario. Debemos de poner todas estas situaciones en un lugar donde nosotros también podamos cumplir toda esta lista de señalamientos y que debemos de cumplir para también protegernos, porque el malo se aprovecha de estas situaciones y la palabra del Señor nos dice muy claro, el sabio ve el mal y se aparta. Como hombres creyentes debemos de tomar todas estas restricciones y obedecerlas. Pero una cosa es obedecerlas y tomarlas y otra cosa es tener miedo y entrar en pánico. Como creyentes debemos de descansar y tener nuestra confianza en el Señor. La palabra temor significa sospecha de algo malo. Es una presunción, una sospecha o recelo de un daño futuro, porque está temiendo algo que ni siquiera tiene. Es que y si lo tengo y si pasa tal cosa, no hombre, reprenda al diablo. Luego, el miedo lo que hace es que también nosotros empezamos a sentir en nuestro cuerpo una presión que nosotros mismos provocamos. Aumenta la presión arterial y la presión activa una alerta al cerebro y entonces eso es un nerviosismo, algo en lo que nosotros debemos de frenar. No tenemos nada. Nosotros si nos hemos cuidado, no tenemos nada. Tenemos que cada creyente, si vive una vida triunfante en el Señor, si medita la palabra, si ora, está cubierto con la sangre del Cordero y Él cuida nuestras vidas. No significa que nosotros seamos descuidados. Debemos de tener la confianza en el Señor. Debemos de hacer nuestra esa palabra. Debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. La siguiente palabra es el pánico. Es miedo intenso que provoca una reacción física muy grave. Los ataques de pánico provocan mucho miedo y se pierde el control. Y eso es algo a lo que debemos de tener mucho cuidado, porque cuando los ataques de pánico llegan, pueden afectar de manera significativa la calidad de vida. Pero aquí es donde debemos de poner mucha importancia, porque la persona que en este caso fuera afectada y suponiendo que tuviera COVID y de positivo, el resto de la familia, la pareja o los hijos deben de tener la capacidad de estar tranquilos y de tomar soluciones. No de ponerse a llorar. Con llorar no vamos a lograr nada.
Con llorar no avanzamos. La persona debe de tener sus 5 sentidos cabales completos para tomar decisiones. No debemos de asustarnos, de entrar en pánico y decir, también fuiste afectado y yo voy a ser afectado también. No, debemos de ser hombres, mujeres que conocemos al Señor y de actuar de una manera tranquila. Hemos asistido a varios que tienen COVID, pero debemos de tomar nuestras precauciones. Sabemos que el Señor nos guarda, pero también sabemos que la gente necesita que estemos ahí para una oración. El domingo visitamos a nuestro hermano Juanito Barrios y pudimos orar, pero definitivamente él cree también, su esposa cree también en que Jesucristo los puede sacar de ahí. A pesar de su edad, ellos confían, ellos creen en el Señor y van bien. Entonces debemos de confiar en el Señor, debemos de aplicar esa palabra a nuestra vida para que en el momento preciso nosotros podamos dar una respuesta, una ayuda, que nosotros podamos asistir a aquellas personas para dar soluciones. Si nosotros nos ponemos en el mismo plan de ellos, entraremos en pánico y no solucionaremos absolutamente nada. Debemos de llevar la medicina necesaria, que es esa palabra que sana al enfermo, que liberta al cautivo. Y, por supuesto, creer que se hace lo más eficaz para que nuestra vida sea una vida de testimonio para aquellos que no tienen confianza y que no tienen esperanza. Como personas que somos, tratamos de huir del peligro, porque es la reacción normal y natural. Reaccionamos de una forma instintiva cuando, por ejemplo, cuando la tierra tiembla rápido, nosotros nos asustamos. Cuando hay un terremoto, no digamos, en el 76 que pasamos esa experiencia, mucha gente murió, pero también murió porque no supo tomar una decisión. No tenían por qué salir de la casa y salieron, y en la puerta precisamente al abrirlas, cayeron las paredes y murieron por un ataque de pánico, por algo que nosotros podemos controlar. Somos creyentes y aún si llegase la muerte tenemos esperanza. Si el Señor permitiera que llegara la muerte, tenemos esperanza, tenemos confianza en el Señor. Entonces no hay razón para entrar en pánico, no hay razón para que nosotros no podamos ver una solución que podamos dar a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro hermano. Somos llamados para poder dar una solución a aquellos que están pasando una situación complicada. Sabemos que hay muchas pláticas de parte del ICS para evitar que muchas personas entren en pánico cuando hay un temblor o cuando hay un terremoto. Las personas deben de tener la información necesaria y es lo mismo hoy que nosotros estamos viviendo esta situación de pandemia. El pueblo del Señor debe saber qué es lo que debe de hacer. Tomar aquellas acciones necesarias para poder entrar en acción. Y es por eso que se hace muy necesario que nosotros podamos leer esa palabra, que nosotros podamos hacer nuestra esa palabra, que esa palabra sea una realidad en nuestra vida. La palabra debe de morar en nosotros, pero esa palabra la debemos de leer y entender, que esa palabra sea revelada. Veamos en Mateo, en el capítulo 16 y versículo 17. El Señor dice algo muy importante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor trasciende y llena todo. Es vital que tengamos la luz de su Espíritu para poder entender esa palabra escrita que Dios llene y aclare nuestra vida y esa palabra crezca y edifique nuestro ser. Lo importante es tener el control y estar conscientes del momento o si hay alguna noticia que pueda causar miedo o pánico, debemos de tomarlo de una manera tranquila. Podemos dar ánimo cuando es una palabra que hemos vivido. Es una realidad hoy en día que mucho pueblo del Señor tenga temor, tenga miedo y tenga pánico. Esa palabra debe de llegar a nuestro espíritu y hacerse viva para que esa palabra fortalezca nuestro espíritu y que nosotros también podamos comunicar esa vida a los demás. Podemos dar ánimo a aquel que no lo tiene. Podemos dar palabras de fortaleza a aquel que no conoce al Señor. Hoy en día se está extendiendo esta enfermedad. Y son momentos difíciles, son momentos de angustia, son momentos de aflicción, pero nuestra confianza debe de permanecer en el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que el Señor le habla a Pedro, hay un punto importante porque dice, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, había una revelación de la respuesta que dio Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y no se la reveló a los demás. Fue Pedro el que lanzó esa respuesta. Entonces, cuando el Señor hace la pregunta, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? Debemos de dar una respuesta y debemos de creer esta palabra. Nuestra vida hoy ha experimentado muchas cosas y lo que estamos viendo es algo que el mundo no estaba preparado, pero que nosotros hemos escuchado a través del tiempo, a través de los mensajes, que Jesucristo viene y que Jesucristo está próximo a su venida. Debemos de prepararnos y los acontecimientos que nos habla su palabra, no debemos de ignorarlos. Debemos de escudriñar las Escrituras para poder conocer. La palabra del Señor nos ha revelado que hay pestes, que hay destrucción, hay problemas económicos y eso nos debe de alumbrar que Cristo está cerca. Entonces, no debemos de entrar en pánico si esta palabra nos da esa luz, si esta palabra nos hace hombres sabios que podamos vivir en esta tierra. Entonces, leemos siempre en la palabra un versículo, otro versículo, incluso hay capítulos en donde la palabra del Señor viene a fortalecer nuestro ser completo. Sin embargo, el creyente le presta mucha atención y se altera su ser por lo que oyen allá afuera. El creyente oye que hay nuevas cepas que son más dañinas con la que empezó el COVID. Y luego el creyente se enfoca en lo negativo. ¿Por qué no descansamos en el Señor? ¿Por qué no le ponemos confianza y atención a la palabra? Nos olvidamos de los principios que tenemos y que ya hemos hablado, que hemos escuchado por años
Se nos olvidan esos principios. Y por eso debemos de leer la palabra del Señor, y nos dice en Juan 14, 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Tenemos la paz del Señor y debemos de descansar en Él. Debemos de orar y que esa palabra sea una realidad en nuestra vida. La palabra turbar significa alterar el ánimo. Pongamos atención a lo que dice la palabra, ni tengas miedo, porque hemos de darle lugar al miedo, en lugar de darle lugar a la palabra del Señor en nuestro corazón. El Salmo 91 que todos conocemos y que todos recitamos, nos habla muy claro y nos dice en el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El versículo 6 siempre del Salmo 91 nos dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si nosotros nos apropiamos de esta palabra y caminamos por la noche, y no deberíamos de tener ningún temor. Pero cuando andamos en alguna fiesta, cuando salimos a hacer alguna actividad, son las 11, son las 12, se nos olvida que deberíamos de tener temor. Pero cuando es el mismo horario y estamos en casa y escuchamos algún ruido, se apodera el miedo, se apodera el pánico en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Cuando esta palabra debería de fortalecer nuestras vidas. No deberíamos de tener temor en la noche, ni de espanto que huele de día ni de noche. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos de confiar, porque Él ya lo ha hecho todo. Él ya ha pagado el precio y Él nos guarda y nos sustenta. Recordemos que el Salmo 91 inicia, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si estamos cubiertos por ese abrigo, no hay razón para que nosotros entremos en pánico. La palabra del Señor nos dice en 2 Tesalonicenses, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, lo que hemos escuchado debe de ser una convicción que debemos de tener en nuestro corazón para hacer esa palabra nuestra y vivirla. Debemos de permanecer firmes en nuestras convicciones. Ya para finalizar, quisiera leer lo que dice Job en el capítulo 11, versículo 17, 18 y 19. Es bien importante que pongamos atención lo que la palabra del Señor nos dice. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. El consejo de esta noche es: confiemos en el Señor, creamos su palabra. Es lindo lo que la palabra del Señor nos dice, pero que no solo lo leamos,
hagamos nuestra esa palabra. Finalizamos con este versículo que dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Es decir, nuestro sueño, nuestro descanso va a ser en paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y reprendamos al miedo, reprendamos ese temor. No creamos lo que el mundo dice, creamos lo que la palabra del Señor nos dice. Soberano Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por esta palabra, Señor, que ha venido y ha obrado en nuestros corazones. Oramos para que esa palabra sea una realidad en nuestra vida, que esa palabra la podamos poner por obra, que la vivamos, Señor. Que nosotros podamos disfrutar de esa paz, de esa seguridad, de esa confianza. Que nuestra vida, Dios, pueda ser sustentada en esa confianza en Cristo el Señor. Tú viniste a este mundo y lo hiciste todo. Lo diste todo por cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y que nuestro ser pueda crecer para conocerte cada día más y más. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tu pueblo y bendice a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Feliz noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.